Buenas tardes, muy feliz primavera para todos. Rezamos hoy celebrando al apóstol y evangelista San Mateo. Leemos un pasaje del capítulo 9 de su evangelio. Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa prefiero la misericordia al sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La vocación de Mateo la cuenta solo él en su evangelio. Si bien se hace mención en otros evangelios no solo a su pertenencia al grupo de los 12, sino también a su pasado de recaudador de impuestos. Jesús ya venía sorprendiendo por su trato con los pecadores, con los marginados, y este podría ser, yo diría, un punto más alto, un punto casi extremo de esta realidad. Elige a alguien que es considerado de los más pecadores de la sociedad, alguien que apoya con su trabajo el dominio del Imperio Romano, no solo por un tema económico, también porque lo que hace es recaudar impuestos para el imperio, pero esto significa sostener una actividad o un poder que termina afectando los valores y la religión del pueblo. Estos invasores van como metiendo su cultura también. Y además en esa tarea se enriquece a través de el empobrecimiento de otros. Se exigía a veces muy duramente, especialmente a los más pobres, el pago de los impuestos. Entonces, pues es como un momento extremo, una persona absolutamente despreciable a nivel social y a nivel religioso es la llamada por Jesús. Mateo deja su puesto, deja su fuente de ingresos, presentes y futuros, uno podría decir, está apostando allí toda su vida para seguir a este maestro que no tiene nada, como el mismo Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esta cercanía de Jesús con los pecadores y este trato amistoso, se diría de alguna manera, que molesta tanto a las autoridades, no es complicidad con ellos, como seguramente las autoridades religiosas sospecharían. No es complicidad con el pecador, sino es una invitación a las personas a recuperar su propia dignidad. Es un llamado a la conversión hecho en lo concreto. Es distinto proclamar que hay que convertirse que acercarse misericordiosamente a alguien para ofrecerle esta posibilidad de transformar su vida. Este es el corazón de la misión de Jesús y lo dice en este pasaje con dos frases muy claras que no dejan lugar a dudas. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un llamado a la conversión que se provoca a partir del encuentro. Esto es absolutamente contrario a lo que están acostumbrados a escuchar y a vivir los contemporáneos de Jesús. Es convertirse para acercarse a Dios. No es Dios quien se acerca para proponer y para favorecer y facilitar un camino de conversión, invitando a una vida mucho más plena de la que hasta ese momento se tiene. Y uno podría decir, este es el camino de la liberación. Esta conversión de Mateo, como tantas otras en el Evangelio, me da la impresión de que son para alimentar nuestra esperanza. Cada uno de nosotros puede reconocer en su vida los obstáculos que ponemos a las cosas de Dios, los obstáculos que le ponemos al Evangelio, terminan siendo obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos, impidiéndonos alcanzar ese lugar en el cual Dios nos sueña o Dios nos quiere, un lugar de comunión con Él y de comunión con los demás. La vida del maestro se convierte en el discípulo en un modelo,
Seguir a Jesús significa mirarlo y aprender de Él para vivir como Él, asemejarnos a Él, que es modelo de aquello a lo que fuimos llamados. Por eso yo diría acá se cumple este anticipo que Jesús hace de su misión en la sinagoga cuando habla de dar libertad a los cautivos. Me puedo reconocer cautivo de algunas cosas que me impiden estar plenamente en comunión con Dios y con los demás. Son obstáculos que me pongo haciéndome mal, impidiéndome la plenitud de la vida a la que fui llamado. A esto viene Jesús, a liberarme de aquellos obstáculos, ¿sí? Y a invitarme a tener una vida de una mayor plenitud de comunión. Pidámosle a Dios, por intercesión de San Mateo, que tengamos esto siempre presente, que el proceso de conversión, que es una cuestión, yo diría, cotidiana y permanente, ese proceso de conversión se apoye primero en una experiencia personal de encuentro con Jesús y con la misericordia de Dios, y después en la certeza de que es el camino que nos hace ser más plenamente aquello para lo que fuimos invitados a la vida, para lo que fuimos llamados por Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.